Paz de Cristo, hermanos. Estamos en este día, en esta lección número 6 de nuestra asignatura Evangelismo y Cultura. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar delante de ustedes para presentarles esta lección titulada Ideologías contrarias a la fe, el ateísmo. Amén. Y vamos a darle lectura y vamos a estar explicando esta lección. Más sin embargo, como ya es de costumbre para mis materias, pues que oremos antes de comenzar, así que cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por esta misericordia que tienes con nosotros y te pedimos, Señor, que tu poder se perfeccione entre nosotros, Señor, y nos des lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, Señor. Yo te ruego que toques este momento, Señor, mi corazón, que toques el corazón de tus hijos, Señor, y que nos ayudes a continuar adelante en esta asignatura, Señor. Abre el entendimiento de tus hijos, Señor. Toca mis labios, Señor, toca mi lengua. Utilízanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos pues en esta lección y queremos darle entrada a través de este video en el nombre de Jesucristo, así que pongamos un poco de atención. Hoy os traigo el primer vídeo de una serie de 3 sobre argumentos ateos y sus respuestas. Este solo es una introducción, pero creo que es necesario aclarar esto porque muchos me han discutido la propia definición de ateísmo. De hecho, ¿cuántos me han comentado diciendo «Dios no existe?» A lo cual yo respondía «Pruébalo», y ya no volvían a responder. Creo que la mayoría de personas que se consideran ateas, en realidad, no saben la correcta definición de ateísmo, así que vamos ya a definirla. ¿Qué es el ateísmo? En cuanto a la creencia de Dios, tenemos 3 posibles opciones. La número 1 es el teísmo, que como nadie discutirá, es quien cree que Dios existe. De hecho, la propia palabra teísmo viene del sustantivo teos, que es Dios, y del sufijo ismo, que es pensamiento. Lo vemos aquí en la definición de la RAE. Básicamente, creencia en un Dios. La segunda opción es el agnosticismo. Podemos decir que es la postura intermedia, el que no se decanta ni por creer ni por no creer. La RAE lo define básicamente como el que no puede conocer a Dios, y por lo tanto, no sabe si existe, o cree que puede existir, pero que no puede saberlo con exactitud. Básicamente, a un agnóstico no le convencen las pruebas acerca de Dios de un teísta, pero tampoco tiene pruebas suficientes para descartar su existencia. Como dice la propia palabra, el prefijo a se traduce sin, y el sustantivo gnosis como conocimiento. Como esta palabra se suele relacionar con Dios, se puede traducir como el que no tiene conocimiento de Dios. Por último tenemos al ateo. La palabra viene del prefijo a, que se traduce sin, y del sustantivo teos, que es Dios, sin Dios. La RAE define ateo como el que niega la existencia de Dios. Aquí, algunos se confunden y dicen que el ateo lo que hace en realidad es negar las pruebas que el teísta da. Es decir, él no afirma la inexistencia de Dios, sino que simplemente niega lo que dice el teísta sobre la existencia de Dios. Pero eso es precisamente lo que hace el agnóstico. Niega la postura del teísta y también la del ateo. Por lo tanto, el ateo no se puede limitar únicamente a negar lo que dice el teísta, porque eso lo convertiría en agnóstico. El ateo debe probar su afirmación, que Dios no existe. En resumen, el teísta dice que Dios existe, el ateo que no, y el agnóstico está en el punto medio. Bien, aquí es donde entra la carga de la prueba. La carga de la prueba es la obligación que tiene alguien de probar la afirmación que defiende. Por ejemplo, si yo estoy en una charla y digo que existen los extraterrestres, estoy obligado a probarlo si es que alguien me lo pide. En este caso sería el teísta. Ahora llega el siguiente ponente, representando al ateo, y dice, no, los extraterrestres no existen. Evidentemente, él también está obligado a probar su afirmación. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Las afirmaciones no son solo positivas, sino que pueden ser negativas. Como he dicho, los extraterrestres no existen es una afirmación, aunque sea negativa. Volviendo al tema, si ni yo ni el otro ponente somos capaces de probar la existencia o inexistencia de extraterrestres, entonces nos quedaríamos en una especie de agnosticismo y la conclusión será que no sabemos si existe vida fuera de la Tierra. De la misma manera, tanto el teísta como el ateo están obligados a probar sus afirmaciones, que Dios existe y que no sucede lo mismo con el agnóstico porque éste no afirma nada. En resumen, el ateo tiene la carga de la prueba. Mucha gente que dice ser atea no entiende esto y se limitan a decir Dios no existe. Pues, a menos que lo pruebes o que lo intentes, esta afirmación no tiene ninguna fuerza. Como dice la navaja de Hitchens, un principio epistemológico, lo que se afirma sin pruebas, se puede descartar sin pruebas. Ahora, la mayoría de los que dicen ser ateos, entre ellos Dallas o Dross, que por cierto,
Dije en el vídeo de Dross que explicaría esto en un vídeo posterior y aquí está. Dicen que no se puede probar la inexistencia de algo inexistente, como queriendo deshacerse de la carga de la prueba. Esto es simplemente falso, porque sí se puede probar la inexistencia de algo inexistente. Hay métodos para probar esto, como la reducción al absurdo. Cuando se prueba que algo es autocontradictorio, ese algo no puede existir. Por ejemplo, puedo demostrar la inexistencia de un círculo cuadrado, porque si miro las definiciones, un círculo es una curva cerrada sobre sí misma y equidistante del centro, mientras que un cuadrado tiene obligatoriamente 4 lados, por lo que es imposible que exista un círculo cuadrado. Y lo mismo ocurre con un soltero casado o con cualquier otra cosa autocontradictoria. También se puede demostrar la inexistencia de seres, como por ejemplo Hulk. Podemos concluir que Hulk no existe por varios motivos. Primero, Hulk es intencionalmente ficticio. Cuando algo se crea con el propósito de ser ficticio, ese algo no existe en el mundo real. Un personaje intencionalmente ficticio. Segundo, ninguna persona con capacidad suficiente de raciocinio cree que Hulk existe en el mundo real. Tercero, no hay ninguna prueba o argumento de que Hulk exista en el mundo real. Y creo que si existiera un ser de 2,40 m y 500 kilos de peso, saltando kilómetros y kilómetros de distancia y destruyendo cosas a su paso, nos habríamos dado cuenta. Por cierto, para el que vaya a decir que Dios no existe, porque de acuerdo con este punto tampoco hay argumentos sobre su existencia, les invito a ver mi serie de vídeos de pruebas sobre la existencia de Dios. Y cuarto, la existencia de Hulk, y recuerdo que parte de un ser humano, es contradictoria, porque ningún ser humano es capaz de respirar en el espacio o soportar explosiones nucleares. Por estos 4 motivos, se puede concluir que Hulk no existe en la vida real. Ahora, alguien dirá, como de hecho ya me ha dicho, pues prueba la inexistencia de Zeus. Vale. La definición de Dios es la del mayor ser existente. Eso es contradictorio con Zeus, ya que él es hijo de Crono y Rea, y por lo tanto es un ser causado, temporal, material, por lo que no es el mayor ser existente, ya que para serlo debería ser inacusado, atemporal, inmaterial, todopoderoso. Por lo tanto, la definición de Zeus es contradictoria con la de Dios, y así queda demostrado que Zeus no existe. En resumen, el ateo es el que afirma la no existencia de Dios y por lo tanto tiene la carga de la prueba. Y no se puede escudar en que no se puede probar la inexistencia de algo inexistente, porque sí se puede. En el siguiente vídeo veremos los 10 peores argumentos ateos y sus respuestas, y en el último, los 10 mejores argumentos ateos y sus respuestas. Nos vemos. Bueno, hermanos, como podemos ver en el video, encontramos al ateísmo, el agnosticismo, el deísmo y sus principios o etimologías de la palabra, de sus significados como tal, del griego, cada una de las definiciones, hermanos, y por eso es importante que nosotros estemos capacitados y entendamos todas estas cosas y que podamos tener recursos a la hora de platicar con alguna persona que tenga este tipo de pensamiento, de filosofía, y que recurra a estas maneras de hablar. Amén. Ya con esta aclaración, hermanos, que tenemos, vamos a comenzar ahora con nuestra asignatura tal cual. Amén. Ideologías contrarias a la fe, el ateísmo. A manera de introducción dice: el ateísmo es, en un sentido amplio, la no creencia en deidades u otros seres sobrenaturales. En un sentido más estricto, el ateísmo es la posición que sostiene la inexistencia de deidades. Algunos la definen como una doctrina oposición que rechazan el teísmo, que en su forma más general es la creencia en la existencia de, al menos, una deidad. En un solo sentido amplio podría incluirse dentro de la definición de ateísmo tanto las personas ateas, quienes explicitan la no existencia de dioses, como aquellas que sin creer en su existencia no tienen evidencia ni convicción para su refutación. En un sentido estricto se excluyen a estos últimos, denominados agnósticos. En la definición de ateos, los agnósticos rechazan reconocerse como ateos o ateístas, ya que consideran inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia o simplemente irrelevante. Amén. Miren, hermanos, como nosotros estamos viendo, aquellos ateístas son aquellas personas que creen que no existe ninguna clase de deidad, ¿sí?
El agnóstico es aquel que está como intermediario, como creo y no creo, porque no creo que haya, pero sí creo que haya. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que no tiene las pruebas para decir que sí hay, y no tiene las pruebas para decir que no hay, ¿sí? Más sin embargo, nosotros podemos encontrar que estas filosofías están permeando, están tocando, están trascendiendo en nuestra sociedad. Cualquier persona puede decir que es atea, pero por una pseudociencia o una pseudofilosofía que se está manejando hoy en día. ¿Como cuál? Bueno, el Facebook amplía o manda una gran cantidad de pensamientos, de filosóficos, de argumentos poco sensibles a la ciencia o poco sensibles a la teología. Y todo esto, hermanos, viene a trascender y a tocar los corazones y las mentes de muchas gentes que realmente no tienen ningún tipo de criterio de evaluación real. Amén. Miren, dice aquí, meditemos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1:20 al 22. ¿Qué encontramos en esta palabra? Bueno, encontramos el ateísmo, hermanos, desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de Cristo. Y encontramos estas filosofías desde aquellos tiempos. Y Pablo comienza tocando esto y diciendo abiertamente que el ateísmo no traía ningún significado, que no. Estas personas se creían sabias, pero solamente en su propia opinión, y no tenían una sensatez adecuada para poder ver la grandeza del Señor en cada una de las cosas creadas. Amén. Es importante resaltar todo esto, ya que el ateísmo intenta destruir todo pensamiento de Dios, todo, ¿sí? Y como el ateísta muchas de las veces piensa en la ciencia o en la pseudociencia, que eso lo define todo, mas sin embargo el ateísmo tiene en algún momento cierto tipo de fe, creer en la ciencia, sin ver. Amén. Les voy a dejar un link de un video, o les voy a pasar el video para que lo puedan descargar y puedan ustedes ver este tipo de pensamiento y cómo a los científicos contemporáneos o a algunos estudiantes de ciencia se les fueron hechas algunas preguntas que no pudieron realmente discernir y contestar, para que nosotros tengamos algo más de conocimiento en esto que vamos a estar interpretando. Amén. Ahora que continuamos, hermano, en el paso 1, ateísmo en la Biblia. Mira, hermano, el ateísmo es la ponencia de que Dios no existe. El ateísmo es la ponencia de que Dios no existe. El ateísmo no es algo nuevo. El Salmos 14:1, escrito por David alrededor de 1000 años antes de Cristo, menciona el ateísmo así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Recientes estadísticas muestran un creciente número de gente convirtiéndose al ateísmo, con el más del 10% de personas alrededor del mundo declarándose a sí mismos partidarios del ateísmo. Encontramos, hermanos, en la Biblia un sinfín de versículos que nos dan a entender que desde tiempos memorables ya las personas tenían esta confusión y estaban ellos pensando que no existía Dios, y así lo dijo David. El necio corazón del hombre dice no hay Dios, mas sin embargo no hay pruebas de ello, de que no hay Dios. La Biblia nos dice que la existencia de Dios debe ser aceptada por la fe. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos recuerda que somos bendecidos cuando creemos y confiamos en Dios por fe. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Encontramos, hermanos, que nosotros debemos de cimentarnos en la fe, pero el cuerpo humano, el cielo, la tierra, los árboles, los animales, nos muestran el poder de Dios. Y no solamente eso, sino que también nos muestran lo grandioso que es el Señor cuando nosotros mismos vemos el cambio de vida de una persona, de un estado crítico a una resolución en su vida y un cambio de carácter, un cambio de vida. Eso nos da a entender que existe un Dios y que es eterno. El hecho de que la existencia de Dios deba ser aceptada por fe no significa que creer en Dios sea ilógico, pues existen muchos buenos argumentos para percibirla. La Biblia enseña que la existencia de Dios es claramente visible en el universo. Salmos 19, 1 al 4. En la naturaleza, Romanos 1, 18 al 22. Y en nuestros propios corazones, Eclesiastés 3, 11. Con todo lo dicho, nuevamente, la existencia de Dios no puede ser probada, debe ser aceptada por la fe. Amén. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que todo lo cósmico, o sea, el universo, todo lo detallado en la naturaleza, mira a un Dios, a un ser inteligente, creador de todo lo que vemos. Pero la gente no quiere entenderlo de esta manera. Mire, paso 2. Definición de ateísmo. El término ateísmo incluye a aquellas personas que declaran no creer en ningún Dios, ni fuerza, ni espíritu divino. Según el historiador Francisco Díez de Velasco, ser ateo o negar la existencia de un Dios o dioses no implica necesariamente no pertenecer a ninguna religión. Existen religiones como el budismo que niegan la existencia de Dios o no mencionan la existencia de Dios alguno y que, por consiguiente, son ateas o, más correctamente, no teístas. Encontramos, hermanos, como el budismo, una religión sin Dios, una religión individualista, una religión en la que el individuo puede convertirse en lo que quiera ser y ser una mejor persona, mas sin embargo no nos lleva ni al cielo ni al infierno. No existe nada de estas verdades bíblicas. Amén. Los postulados del ateísmo son contrarios a los que sostienen la creencia religiosa e implican una crítica a la religión. La mayoría de las personas, hermano, ateas es por lo regular personas que odian la religión, cualquier tipo de religión, y que buscan cualquier tipo de acechanza para destruir la fe de alguno que está comenzando o que tiene pensamientos de volverse cristiano o de cualquier otro tipo de religión. Una de las características más notorias del hombre moderno es el rechazo y menosprecio a los dioses. Se puede decir que la historia de la modernidad es el progresivo eclipse de la divinidad. Ese eclipse se lleva a sus últimas consecuencias con la célebre sentencia de Federico, no sé cómo se pronuncia ese apellido: Dios ha muerto. La muerte de Dios es también una herencia que el hombre del siglo XX recibe del moderno. ¿Por qué el moderno se quedó sin Dios? Bueno, en primer lugar, el descubrimiento del universo. El hombre antiguo y el medieval vivieron en una concepción muy pobre y estrecha de lo que era el universo. Se creyó que la Tierra era plana, inmóvil y que era el centro del universo. Todos los demás cuerpos celestes eran apéndices de nuestro planeta. Entonces, ¿qué encontramos? Que uno de las filosofías, como la de Federico, es que no existe Dios o que Dios había muerto, dando a entender que la religión ya no tenía poder sobre la humanidad. ¿Y qué encontramos entonces? Que en lugar de eso, cuando el hombre del siglo XX o siglo XX y XXI mira el universo, comienza a darse cuenta de muchas cosas, hermanos. Pero esto no quiere decir que esto dé como resultado en no creer en nada. Amén. Miren. En segundo lugar, la inconsistencia de los dioses antiguos es sustituida por lo único cierto y evidente que hay: el yo. Escuchemos los términos en los cuales nos habla Descartes. Lo único
único cierto que hay en el universo es que yo pienso, todo lo demás es incierto. Es decir, la certidumbre de que soy la encuentro en mí mismo. No tengo necesidad de salir de mí para encontrar la certidumbre radical de la existencia. La autoevidencia del pensamiento es lo que en el moderno va a servir para suplementar a los antiguos dioses. ¿Qué encontramos entonces? El yo antes que todo. ¿Y qué encontramos? El individualismo en primer lugar. Por eso el hombre que pasó de la modernidad a la posmodernidad se encontró sin Dios, ¿sí? Ya que el moderno se dedicó a luchar por sí mismo para encontrar las herramientas, para encontrar las verdades, para estudiar el cuerpo, para estudiar las masas, y todo esto llevó a un concepto maligno de la no existencia de Dios. Pero es que en realidad, hermano, existían o existen muchas religiones, muchas creencias, muchas como mitologías, como la existencia de Zeus, como la existencia de todos aquellos seres medievales, porque el hombre tenía que encontrar un razonamiento de por qué fueron hechas las cosas, el sol, la luna. Encontramos en los aztecas, en los mayas, la adoración al sol. Cuando había una plaga, cuando había una peste, cuando había falta de lluvia, ellos adoraban a su modo a las deidades para que descendiera el agua, para que sanara a la gente. Entonces todas estas cosas nos dan a entender que en todas las religiones llegó el momento en que la ciencia puso alto, evidenciando el porqué de la lluvia, evidenciando el porqué del sol, de la luna, la peste, y trayendo consigo la medicina, ¿sí? Pero eso no quiere decir, hermano, que nuestro Dios esté muerto. ¿Por qué? Porque en realidad el único que le ha hecho frente a la ciencia moderna es el cristianismo. Porque realmente Dios no es un Dios que ande por ahí queriendo sangre humana o matando gente para poder determinar una enfermedad o la sanidad de alguien. No. Él nos demuestra a través de su propio sacrificio que podemos tener perdón de pecados, y nos quiere como personas buenas, quiere que cambiemos muchas de las cosas malas o pecaminosas que la humanidad tiene. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Amarlo a Él, amar al prójimo. Y amar al prójimo quiere decir no lo voy a matar, no le voy a adulterar con su mujer, no le voy a robar, no le voy a mentir. Y estas cosas son las que el cristianismo sigue haciendo fuerte a la ciencia. O sea, en contra de la ciencia. Y no es la ciencia porque la ciencia es buena, hermano, sino a la filosofía del ateísmo. Mire, según Descartes, si el hombre conduce adecuadamente su pensamiento, llegará un día en el cual se despojarán todas las incógnitas del universo. Es decir, la fe que el hombre medieval tuvo en Dios se va a trasladar en la modernidad al pensamiento. No olvidemos esta fe del moderno. Se creyó que el pensamiento iba a conducirnos a los mundos posibles. Hay una escena histórica que nos muestra esta fe en el pensamiento racional durante la época anterior. En la euforia del tributo, los radicales de la Revolución Francesa pasean por las calles de París a la diosa razón. ¿Qué quiere decir? Que estos radicales andaban con una idolatría hacia la razón. Paseaban como los católicos pasean a la Virgen María por las calles. Así paseaban ellos a su ídolo, la razón. Era una manera de contrarrestar al catolicismo y de pelear contra el catolicismo. En realidad, pues encontramos muchas deficiencias en el catolicismo. En la época medieval estuvo esa incertidumbre grande donde mataron a muchos cristianos, de otras religiones. En la Santa Inquisición hizo mucha muerte la Iglesia Católica, y por ello hoy en día el cristianismo está permeado de esa historia maligna del catolicismo, de aquellos que dicen ser cristianos y en el nombre de Cristo mataban, en el nombre de Cristo quemaban brujas. Mas sin embargo Dios no nos pidió jamás eso. Eso trae repercusión ahora en el contexto actual en cuanto al cristianismo. Mire, el tercer argumento que vamos a señalar del por qué se eclipsan los dioses durante la modernidad se refiere a la eficiencia de la ciencia.
La ciencia moderna ha sido el lugar de despliegue eminente del pensamiento racional. Ella es la que ha creado el auténtico instrumento de poder. Las aplicaciones de la ciencia han dado al hombre resultados por demás positivos y sobre todo le otorgó poder y confianza en sí mismo. Los dioses de todas las religiones son unos simples aprendices de brujo en vista de los prodigios o de las prodigiosas conquistas de la ciencia. Los milagros atribuidos a los diferentes hombres Dios que nos presentan las religiones son cosas infantiles al lado de la adultez de la ciencia. Un hombre ante la amenaza de una neumonía se comportaría infantilmente si no se acogiera a los recursos de los antibióticos. Podría decirse que la penicilina es más efectiva que dioses y santos. Y esto, hermanos, es una verdad. ¿En qué sentido? En que si usted le reza a San Juditas o al Santo Niño de Atoche, no va a pasar nada contra el coronavirus. Mas sin embargo, como se oye hoy en día, el coronavirus ya tiene vacuna y la ciencia lo hizo. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es el que permite la sabiduría en esos hombres. Dios es el único que puede hacer permisible las cosas y que las cosas sucedan. Amén. Si Dios no permitiera nada de esto, simplemente se detendría y no hubiera la ciencia encontrado ciertas cosas que la humanidad necesitaba. Amén. Esto le ha dado poder al ser humano sobre Dios y pensar que Dios ya quedó extinto, mas sin embargo no es así. Seguimos viendo que una pequeña porción del poder de Dios, que es un virus, puede destruir a mucho en la sociedad, en la comunidad, en el mundo animal. Amén. Y puede destruir todo lo que Él quiera. Y nada lo puede detener. Este virus tan pequeño doblegó a Estados Unidos, doblegó a las Naciones Unidas, doblegó a las potencias mundiales, las doblegó de tal manera que ese pequeño virus destruyó gran parte de la economía mundial. Amén. Sin embargo, el Dios de que nosotros servimos es un Dios que nos ha protegido, que nos ha guardado, que nos ha hecho estar de pie ante tales situaciones. Paso 3. Dios existe. A todas estas locuras criminales, nuestra fe y la experiencia de 2000 años de cuestionamiento contesta: Dios existe. Y el secreto de la prosperidad y de la felicidad reside en el cumplimiento de sus mandamientos, y muy en especial del primero de ellos, el amor a Dios por sobre todas las cosas. A Dios nadie le ha visto, es cierto, pero desde la creación del mundo, lo invisible de Dios es conocido por medio de sus obras creadas, y podemos conocer a sí mismos su eterno poder y su deidad, de manera que son inexcusables los paganos y ateos, por cuanto conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Gracias, Romanos 1:20. ¿Qué encontramos, hermano? ¿Qué encontramos? Es que este cuerpo, y no porque sea yo, este cuerpo es perfecto. Los ojos, el simple hecho de un ojo, lo grandioso que es, la estructura de un ojo, el nervio, cómo se conectan los nervios para poder ver, para poder enfocar, los oídos, cómo se conectan con el cerebro, todo y cada uno de los sentidos, el tacto, el olfato, el olor, el tacto, el olfato, la vista y todo aquello, hermanos, no pudo haber salido de lo espontáneo. O sea, hay muchas incoherencias en la lógica filosófica de Descartes, de René Descartes. Hay mucha incongruencia en el darwinismo. Y entonces, hermano, ellos no pueden comprobar nada. Ellos tienen teorías y esas teorías no están comprobadas al 100%. Hay que creer más. O sea, requiere mucha más fe para creer en la ciencia. En la ciencia de Darwin, de Descartes. Se requiere más fe que creer que un Dios todopoderoso creó todas las cosas. Amén. Para reflexionar, más de 100 años atrás, el ateo inglés Charles Brawley retó a un debate acerca de la existencia de Dios al pastor Charles Price, el cual aceptó. El pastor dice:
Un debate de palabras no convencerá a nadie. Propongo que traigamos evidencias concretas. Traigamos personas que hayan sido cambiadas, ya sea por el ateísmo o por el cristianismo. Analicemos sus vidas y veamos qué es lo que ha rescatado de una vida llena de vergüenzas y de miserias, sumergidas en el pecado y en la desesperación. Veamos qué fue lo que transformó el cristiano o el ateísmo. Veamos qué fue lo que las transformó, el cristianismo o el ateísmo. Yo traeré a 100 personas y lo invito a usted que haga lo mismo. Pero si no puede traer 100 como lo que yo traeré, entonces me conformaré con 50 que testifiquen de que han sido rescatadas de una vida vergonzosa por la influencia de las enseñanzas ateas. Si no puede traerme a 50, entonces me conformaré con 20 que posean un rostro resplandeciente y testifiquen de que sienten un gozo profundo y que viven en dignidad por la influencia de las enseñanzas ateas. Si no puede traerme 10, entonces me conformaré con 10. Es más, le desafío que me traiga a un solo hombre o una sola mujer que testifiquen que las enseñanzas ateas han transformado sus vidas para conocer la felicidad. Por el otro lado, las 100 personas que yo le traeré son hombres y mujeres que le darán prueba del poder salvador de Jesucristo. Sus vidas han sido redimidas del pecado y de la soledad, solo a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué encontramos en esto, hermanos? Que un debate con argumentos de palabras no lleva a ningún lado. Lo que lleva a la victoria al cristianismo es el hecho de miles de conversiones, de cambios de pensamiento, de fortuna en encontrarse con el evangelio y con un Dios de poder que perdona los pecados. Y puede decir el psicólogo, no, pues sí, es que ellos al gritar, al correr, se desestresan, o al sentir que son perdonados, se les va todas las inquietudes del pasado. Sí, puede ser así, pero hermanos, al demostrar el hecho de poder en una sanidad de una persona con cáncer, con SIDA, que la ciencia pueda ver que una persona tenía SIDA o cáncer y que después de una oración esta persona quedó sana, todos esos argumentos se caen. Por eso es importante que hoy en día haya cristianos comprometidos con Dios en ayuno, en oración, en ir a predicar el evangelio. Porque hermanos, la gente, los milagros, las sanidades, las liberaciones están allá afuera esperándonos. Solamente hace falta que usted y yo nos decidamos. Y así como este hombre le pidió a ese ateo que trajera una persona que haya sido cambiada por el poder del ateísmo, y yo estoy seguro que el ateísmo no trae nada, hermano, no trae nada importante, no trae ningún cambio, no trae ninguna bendición. Sin embargo, el cristianismo ayuda a la gente a ser mejor, y no solamente eso, los saca de la inmundicia y los traslada a la santidad. Y no conforme con eso, nos saca de este mundo cruel y nos lleva al reino de los cielos, a donde ya no habrá más tristeza, más dolor, más ciencia. No, allá solamente conviviremos en paz por la eternidad con Cristo. Estas son cosas que ellos no pueden razonar, porque el criterio mental de una persona es tan pequeño comparado con el poder y la misericordia de Dios. Y algún día usted y yo le veremos así. Miren, hermanos, aquí hay una práctica semanal. Amén. Pues es algo en equipo. Usted sabe bien que no podemos trabajar en equipo. Pero bueno, esta parte la vamos a anular para que no tenga problema. ¿Amén? Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado nuestra participación de esta lección. Les pido que hagan las actividades que vengan aquí. Aunque al parecer en esta no hay actividades, hermanos. De hecho no hay actividades. Entonces, bueno, tienen este día libre. Amén. Solamente quiero que oigan o que vean el video que les voy a compartir. Además de eso, amén. Así que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta el día.